que esto nos queda muchísimo más claro. Este es un ejemplo de traslación. En 1970, el profesor dictaba con sus apuntes. En los años 90, 1990, voy a dar fotocopias de los apuntes. Ya más en el año 2010, voy a poner un PowerPoint con mis apuntes. Y en el 2019, 2020, voy a compartir en el Drive mis apuntes. O sea, a final de cuentas, se está haciendo lo mismo, pero en diferentes escenarios. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos desde las famosas dictados, tenemos luego las fotocopias que se daban, que por muchísimos, y luego hablábamos del PowerPoint, hablábamos de la transparencia, y ahora hablamos del Drive. Antes usábamos el USB para hacer lo mismo. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que es la traslación de la actividad docente, tanto en la parte presencial, si lo pusiéramos en la parte virtual, pues sería compartir ligas, que esto, estamos usando la tecnología, pero no hay un proceso transformador de este uso. Ahora bien, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la postura de acuerdo a la práctica docente previo a la pandemia? ¿Y cuál es su postura de acuerdo a la práctica docente durante la pandemia? Son tres preguntas que les hago a ustedes. No me lo tienen que responder, pero que valdría la pena que si tienen ahí un lápiz y papel, pues lo apunten y reflexionen sobre estas preguntas. Voy a darles un minuto. Mientras tomaré mi té. Muy bien. Entonces, me imagino que muchos de ustedes no se habían puesto a pensar en esto quizá, pero sí, ya después de revisar estas dos posturas, la de traslación y la transformación, muchos de ustedes dirán, bueno, pues es que hay que transformarnos, ¿no? Es importante que los estudiantes tengan nuevos métodos, nuevas estrategias, que se sientan más cómodos, que la tecnología sea algo mucho más fácil para poder usarse en la educación a distancia, que haya nuevas metodologías, nuevos métodos de enseñanza. Esa podría ser la postura de la transformación. Pero vamos a hablar más a detalle. ¿Cuál es la postura de la práctica, de acuerdo a la práctica docente previo a la pandemia? Porque una cosa es lo que ahorita yo pensaría, pero analizando la práctica docente, nos vamos a dar cuenta que sí, digamos que sí en algunos casos puede ser que haya una transformación, pero la gran mayoría de las cosas que hacemos era traslación. O sea, en lugar de presentar un PowerPoint en presencial, quizá usábamos un PowerPoint para una clase. O la misma tarea que hacíamos en la presencialidad, la usábamos en la plataforma y me enviaban sus actividades, el resultado de sus actividades. Eso pudiera ser previo a la pandemia. Ahora, ¿cuál es la postura de acuerdo a la práctica docente durante la pandemia? Es decir, en este momento. Ya, digamos que la parte de transformación y traslación previo a la pandemia era una, que eso vamos a hablar más adelante. Pero cuando nos cae la pandemia, hay algo que cambia. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero ya estoy casi seguro que muchos de ustedes ya no transforman tanto, sino que están más en la parte de trasladar. Y esto es algo normal porque hay muchos elementos, muchos factores que nos inciden para que nosotros traslademos más que transformemos. Y bueno,
Entonces, tenemos entonces dos posturas y tenemos dos escenarios. Y nuevamente les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo eran sus actividades y comunicaciones previo a la pandemia? ¿Cómo eran sus actividades y comunicaciones al inicio de la pandemia? ¿Y cómo eran o cómo son sus actividades y comunicaciones actualmente? Les voy a dar un minuto para que lo reflexionen, lo pueden anotar y comentamos. Muy bien. Entonces, respondiendo a las preguntas, y yo me imagino que algo como esto sucederá. Las actividades y comunicaciones previo a la pandemia eran de una manera, me imagino que había la parte presencial, la parte virtual, ya estaban preestablecidas las actividades de aprendizaje, ya estaban unas planeaciones didácticas previo a la pandemia. Cuando nos cae la pandemia, entonces empezamos a hacer un reajuste y empezamos a hacer más actividades virtuales, obviamente, porque no podemos estar en la presencialidad, y empieza a haber este acomodo. Pero ya conforme va pasando los meses, cuando finaliza este semestre, el semestre anterior, y comienza este en que estamos, me imagino que ya estábamos un poquito más especializados, por decirlo de alguna manera. Ya sabíamos utilizar un poco más el Teams, ya sabemos utilizar un poco más la plataforma, ya sabemos que cuando nos dicen, bueno, nos vamos a programar para hacer una reunión, ¿en dónde lo vamos a hacer? ¿En el Meet, en el Go, en el Hangouts, en el Zoom o en el Teams? O sea, ya dominamos al menos 4 plataformas para poder comunicarnos vía videoconferencia. Ya sabemos utilizar perfectamente bien los WhatsApp, sabemos crear grupos, sabemos cómo enviar archivos, sabemos cómo enviar stickers. Vaya, nos ha hecho profesionalizar aún más este dominio de los recursos tecnológicos. Y entonces me imagino que algunos de ustedes habrá dicho, bueno, pues yo ya sé usar esto, entonces podemos jugar aquí, podemos meter acá, podemos hacer, ya nos vamos especializando y nos vamos dando cuenta que al inicio de la pandemia posiblemente comenzamos con una traslación de la parte virtual, de la parte presencial, perdón, a la parte virtual, pero ya conforme vamos especializándonos, nos vamos transformando y entonces ya estamos haciendo actividades un poco más robustas con el uso de la tecnología. Y estoy casi seguro que si nos vamos al siguiente semestre con esta parte de la pandemia, que esperemos que no, pero pues dado la evidencia, es muy probable que continuemos el siguiente semestre en la virtualidad. Me imagino que ya vamos a transitar a otro estado de traslación a transformación. Sin embargo, va a haber un elemento intermedio que más adelante les voy a platicar. Sin embargo, esto lo que nos hace reflexionar es que vamos viendo cómo vamos transformando nuestra práctica docente y cómo la parte de la traslación es un paso natural hacia la transformación. Hay quienes somos mucho más que queremos innovar y que queremos hacer cosas nuevas y queremos ir más acelerados y transformamos, pero es un paso previo a la traslación, eso es algo normal. Bueno, ahora bien, um, quisiera hablar de qué sucedió con la traslación y con la transformación previo a la pandemia. Según Fidalgo, transformar previo a la pandemia implica cambios metodológicos, pero estos suelen enriquecer el aprendizaje, es decir, ayudan a que el estudiante aprenda mejor. Por otro lado,
trasladar no implica cambios metodológicos, es de nada más pasar de un lado A a un lado B. Y esto suele empobrecer el aprendizaje. Bueno, esto era lo que decía Fidalgo justamente a finales de 2019, principios de 2020. Pero, pues todo ha cambiado. Lo que nosotros usábamos como recurso que nos podía ser algo útil para el futuro, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3D, todos estos cambios tecnológicos que eran padres para la educación virtual, pues ya no es tanto, porque cuando nos cae la pandemia, entonces ya nuestras actividades tienen que ser a fuerza a través de un entorno tecnológico. Y entonces ya no hacemos esta parte de querer utilizar gafas de realidad aumentada o de realidad virtual, sino que ahora necesitamos una computadora para poder comunicarnos, ya sea con el profesor, ya sea en el trabajo, ya sea haciendo alguna actividad, pero nos damos cuenta que esta herramienta nos obliga a hacer ciertas cosas. Y entonces empezamos a pensar en otros elementos que también nos ayudan o que nos están modificando el esquema de trabajo y considerar si realmente es tan buena la transformación o la traslación. Y tiene que ver con el ámbito laboral. Vamos a hablar como profesionales que estamos dedicados a dar clase. ¿Qué pasa previo a la pandemia? Bueno, estábamos en el campo laboral, algunos estudiamos, algunos hacemos investigación y además impartimos clase. Esto sucede en la gran mayoría de los que están dedicados a dar clases. Tienen algo en el campo laboral, posiblemente un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un doctor. Tiene la parte del estudio, de la investigación y además imparte clase. Muchos de nosotros quizás sí estemos. Pero ¿qué pasa en la pandemia? Bueno, pues tenemos lo mismo del campo laboral y el tiempo de estudio e investigación se empieza a reducir, pero nuestra impartición de clases aumenta. Entonces, esto nos exige, nos obliga a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo le vamos a hacer para poder suprimir o de alguna manera tratar de equilibrar esto de la impartición de clases con nuestra vida laboral, nuestra vida personal y el estudio, etcétera. Entonces, esto desequilibra los hábitos profesionales al trabajar en la virtualidad. Y entonces empezamos a pensar en la traslación y la transformación. Y entonces vamos a empezar a ver que hay cosas distintas y que cuando nos cae la pandemia ya no es tan distinto. Por ejemplo, previo a la pandemia, ¿qué es lo que se pensaba de la traslación? Pues era algo que no tenía innovación, que mayormente era decide el profesorado, que el propio profesorado tenía miedo al cambio y prefería mantener, sí, vas a usar la plataforma, sí, está bien, lo voy a usar, pero digamos que no tanto. Y daba más certidumbre utilizar lo que yo ya conocía que estar haciendo elementos nuevos. Por ejemplo, utilizar una tarea que yo tenía en la presencialidad, pues la subía en la plataforma. O sea, sin ningún cambio. Nuestras planeaciones didácticas eran prácticamente similares. ¿Y qué pasa con la transformación? Pues era algo ya más pensado en irrupción, en cuestiones que ya sería algo totalmente distinto, pero que podría ser algo bueno para los estudiantes. Se generaba una innovación en el ámbito educativo. Era el futuro, decían muchos, y además era acorde a los tiempos, y sobre todo cuando hablamos de tiempos, me refiero a lo que estaban viviendo las generaciones actuales. Es decir, la cultura del streaming, los que veían sus videos de YouTube, los jóvenes que ven redes sociales, las personas que se comunican por medio de WhatsApp. Entonces, utilizar estos recursos tecnológicos y transformar nuestra práctica educativa era acorde a los tiempos previo a la pandemia. ¿Qué pasa durante la pandemia y qué va a pasar después de la pandemia? Pues hay que atender a todos los grupos, y en el caso particular, estamos hablando de que, bueno, yo tengo cinco grupos, cinco asignaturas distintas, y pues una asignatura a distancia, pues estaba a todo dar, pero cinco, yo creo que ahí hay una gran problemática. Hay que mantener la normalidad. ¿Qué era lo que nos decían las autoridades o qué decían las autoridades? Hay que ver que los estudiantes se mantengan en esta parte
de estar en clase, que los profesores se vea que están dando clase, porque otra cosa que sucedió al principio de la pandemia, hubo mucha crítica a los docentes, porque no estaban dando clase, ¿ah? Que no estábamos haciendo nuestras actividades, que solamente les marcábamos una actividad y no dábamos clase. Querían que nosotros diéramos clase. Entonces, tenemos que trasladar la clase magistral a la videoconferencia. Obviamente necesitamos reducir actividades porque era mucho. Si tenemos muchos grupos y si queremos mantener la normalidad, de algún lado tendríamos que ir reduciendo. Incluso nos dieron a los que somos de Wadi un formato para poder ir poniendo, dosificando nuestras actividades y creo que en otros lados también lo hicieron. Y algo que es bastante interesante es que es aceptada por las instituciones. O sea, ¿sabes qué? Necesitamos tomar esto y lo pasamos de esta manera. Lo vamos a pasar, todo lo que ustedes hacían en la presidencialidad, o la gran mayoría de las cosas que se hacían en la presidencialidad, ahora lo vamos a hacer en el medio virtual con nuestro medio por excelencia ahora, que son las videoconferencias. Y era algo que, bueno, era una herramienta más, pero ahorita es la herramienta por excelencia. Pero ¿qué pasa con la transformación? Ya no hay tiempo para transformar, porque si estamos con 5 o 6 grupos, ¿en qué momento lo vamos a poder hacer? Algunos sectores no lo aceptan, es decir, no hay control, dicen muchos, que no es que yo necesito tener mis asistencias, dicen las autoridades, necesitan tener certidumbre sobre qué es lo que está haciendo los avances programáticos de los profesores, eh, que también dicen es pretexto para que no hagan actividades e implica más esfuerzo. Si nos recordamos el ejemplo que les mostré del docente que da clase 2 horas en la presencialidad y da 2 horas, perdón, de una videoconferencia, y el otro docente que en lugar de dar 2 horas de clase en la presencialidad, ahora hace un clip de 10 minutos, da asesoría, hace un foro, hace otra actividad, pero que es más enriquecedor, pero implica más esfuerzo, ¿sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que, bueno, ya empieza a haber críticas acerca de la transformación y para ser más prácticos, la parte de la traslación. Pero bueno, eso es algo que yo he observado y que, vaya, les voy a mostrar algunos referentes. En el caso de las posturas, tenemos la de trasladar y transformar. Mientras que en el caso de la traslación, es porque responde a las necesidades, ¿sí? Y aquí tenemos algunos de los autores que están trabajando y están respaldando esta postura de la traslación de la educación presencial a la virtual, tal cual estaba en la presencialidad. Y en la parte de la transformación, bueno, pues responde a los fenómenos sociales. Y aquí hay otro grupo de autores que se abocan. Y fíjense cómo es curioso, al hacer esta revisión documental, me doy cuenta que hay bastante información sobre la traslación, sobre la transferencia, y que muchos autores, sobre todo en los años, podemos ver del 2020, 2018, por ahí un colado de 2005, y en el caso de la transformación estamos hablando de que hay de 2015, 14, 16, 18, 19 por allá, pero es más, es como que está más extendido. Se ha abordado más la traslación en los últimos años. Y en el caso de la transformación, digamos que es algo que se mantiene, pero empezando a buscar por importancia, me encontré prácticamente uno al año. Entonces nos podemos dar cuenta que existen dos posturas claramente identificables. La traslación de la educación, de las prácticas educativas de la virtualidad a la presencia, de la presencialidad a la virtualidad, y la transformación que pienso yo que está ahora en stand-by porque estamos en un proceso de reacomodo. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado y eso es algo que debemos reflexionar. Eh, Voy a brincar, bueno, antes de esta reflexión, ¿qué implica la transformación y la traslación? La traslación implica continuar con un proceso, pues dominas el entorno, optimizas el tiempo,
se acepta por todos los sectores y es más cómodo para los profesores. Y uno más que es un paso previo para transformar. Por otra parte, transformar implica que hay motivación por innovar, que se comprende las tecnologías, las actuales y las futuras, y que entender el entorno actual de estas y las futuras generaciones. Y hay una ardua labor de reinventar la docencia. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estas dos posturas tienen implicaciones, tanto buenas, tanto positivas como negativas, sobre todo cuando hablamos de tiempo. Por practicidad, pues es trasladar. Pero también hay que pensar en la parte del aprendizaje del estudiante. Si nosotros nos vamos en la traslación, muy posiblemente estemos perdiendo oportunidades valiosas que nos puede brindar la tecnología y específicamente la tecnología de las redes para que podamos causar un mayor impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ahora sí, viene la reflexión. Nosotros somos este docente y como docentes, nuestra práctica educativa tiene varios competidores y son estos. Tenemos a los youtubers, tenemos a los influencers que están en las redes sociales, tenemos a los videojuegos y tenemos la música, los artistas, los podcasts y los jóvenes, las nuevas generaciones están siendo orientados y educados con estos 4 competidores. Nosotros como docentes, pensando ya en competencia, ¿qué podemos ofrecerles que sea distinto a lo que un youtuber, a lo que un influencer, un gamer o un podcaster puede ofrecer? Eso es algo que debemos de considerar al momento de definir qué es lo que queremos hacer para nuestra docencia. Trasladar o transformar. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que deberíamos de estar haciendo. Y fíjense que hay algo que es muy interesante en todo ese debate de la traslación y la transformación, porque tenemos dos posturas. ¿Y qué pasa si nosotros mezcláramos ambas? Es decir, que la transformación y la traslación tuviéramos un punto intermedio, que sería la adaptación. Y esto nos lo presenta un documento muy interesante que es el Horizon Report del 2020, que habla de la adaptación de las tecnologías y de las prácticas educativas, sociales, económicas, políticas, etcétera, para el mundo digital con lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una pandemia que llevará más tiempo, pero que también hay otras amenazas que a la sociedad les va a obligar a utilizar la tecnología, que si ya de por sí ya estábamos utilizando, ahora todavía más. ¿Qué implica la adaptación? Implica continuar con prácticas exitosas de la presencialidad a la virtualidad. O sea, la traslación es agarrar todas las prácticas que nosotros tenemos de lo presencial a lo virtual. Pero en la adaptación es aquellas prácticas que resultan exitosas. Si supongamos que de 5 actividades, 2 son muy buenas, pues esas 2 las podemos usar, pero no usar todas. Otro, acortar los tiempos de diseño y supervisión de las actividades. Algo que es importante es que muchas veces nos lleva bastante tiempo revisar tareas, asesorar a estudiantes, vaya, es mucho, mucho, mucho trabajo. Y lo mismo sucede con las actividades. Entonces hay que pensar en ser más eficientes en cuanto a las actividades, en cuanto a las presentaciones, en cuanto a las clases que nosotros demos. Hay una transición. Tanto la traslación como la transformación son dos esferas, pero un punto intermedio es la adaptación. Pero yo lo veo como si fuera pasos a seguir. Mientras que la traslación es el primer paso, la adaptación sería como que el paso 2.
Y la transformación sería el paso 3, ya sería la mayor, ¿cómo decirlo? La más profesionalización o la más, donde te da más experiencia y seas más experto. Pero también hay que hacer otras cosas. Hay que pensar para futuro, para ir de la adaptación a la transformación. Y esto es nuevos diseños instruccionales. Voy a ser un poquito más rápido en esto porque no me quiero detener, pero lo voy a comentar muy rápidamente. Seleccionar nuevas tecnologías, poner a prueba nuevas estrategias de enseñanza y valorar los escenarios de aprendizaje. Y hay uno más que más adelante les voy a platicar. Cuando hablo de los diseños instruccionales, hay que considerar, independientemente si queremos adaptar o transformar, hay que considerar que sean más mediáticos, que sean más sensoriales que cognitivos, más prácticos que teóricos, más significativos que procedimentales. Hay que definir al menos uno. Y algo que es importante es que mientras más complejo sea, menos complejo sea, pues es más mediático, o sea, utilizar videos, audios, imágenes. Y ya cuando empezamos a hacerlo más complejo, estamos en la parte sensorial, en la parte más práctica. O sea, una cosa de la parte teórica, sobre todo ustedes en el área de las matemáticas, de darle más significado a los números es algo bastante complejo, ¿sí? Entonces, para darle más sentido a esto, pues hay que ir aterrizándolo en más significación, en más práctica, pero eso lo hace más complejo. Lo más mediático, pues es algo que se está usando mucho, con videos, con audios, con imágenes, etc. Cuando hablo de herramientas tecnológicas, me refiero al hardware y al software. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros usamos? Pues los computadoras, dispositivos móviles, actualmente micrófono, la cámara, la iluminación, y en el caso del software, pues las aplicaciones y los recursos. Aquí me voy a brincar un poquito porque a mí lo que me interesa mucho es que veamos algunos ejemplos prácticos. En este caso, yo lo único que le estoy diciendo aquí en esta parte de las aplicaciones es qué es lo que como docentes deberíamos de estar trabajando. Y aquí hay varias opciones, ¿no? Tenemos ofimática, búsqueda de información, plataformas educativas, comunicaciones, nubes, generador de videoconferencias, editor de audio, editor de video y otros que sean específicos del área, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos, el Office, el LibreOffice. Vaya, esto es algo que me imagino que ustedes lo dominan en alguna, en bastante, es algo significativo el aprendizaje que ustedes o de dominio que tienen sobre esto, sobre estas aplicaciones. Voy a brincarme esto porque quiero llegar a un punto, bueno, las estrategias de enseñanza. Cuando hablamos de las estrategias de enseñanza, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecerle además de estar dando una clase magistral? Podemos utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, la gamificación, que es el uso de las mecánicas o de los elementos que hacen motivadores y atrayentes a los juegos y a los videojuegos. Se puede utilizar en la educación. El Flipped Classroom, que es lo que estamos trabajando actualmente, que es el aula invertida. Todo lo que se hacía en el salón de clases ahora se hace en la casa. Y en el salón de clase o en la presentación o en las sesiones sincrónicas se ve el producto de todo lo que se hace en casa. El aprendizaje basado en problemas y las metodologías activas. Cuando hablamos de metodologías activas, nos referimos a lo que el estudiante como centro de atención debe de realizar. Y por último, los escenarios de aprendizaje. Hay que considerarlos. El aula ya no puede ser considerado como un escenario de aprendizaje por excelencia. Existía en su momento, pero ahora hay que considerar escenarios nuevos como pues la casa, obviamente, los medios digitales como una forma de enseñar a través de estos medios y en la vida real, las prácticas que se hacen en la realidad. Entonces, ya el salón de clase incluso ya queda en un segundo término, porque lo más probable es que sigamos trabajando en esta modalidad y cuando nosotros nos encontremos nuevamente en la presencialidad,
posiblemente muchas asignaturas y muchos programas educativos se reconviertan y sean más híbridos. Y la gran olvidada, la evaluación. Este es un dibujo que me gustó mucho, hace poco lo encontré, porque se habla de muchas metodologías, se habla muchas, pero a final de cuentas, la evaluación sigue siendo la misma. Y ahí sí no hay transformación, ni es más traslación. Es la que debería también transformarse, es la que debería ser una valoración más que un número nada más, y que hay que considerarla como una forma de evaluación digital. Y hay muchísimas formas de evaluar a través de actividades, a través de rúbricas, a través de estrategias de evaluación. Podemos evaluar incluso de una manera cualitativa, cuantitativa. Vaya, tenemos que considerar a la evaluación parte de esta transformación. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes este tipo de actividades y todo esto que les he estado comentando, pues puede generarles pues mucho estrés y es demasiada información, pero ¿por dónde podemos empezar? Y yo creo que algo que debemos de considerar es algo que se llama Bloom para la era digital. Muchos de ustedes me imagino que conocerán la taxonomía de Bloom, que se compone de 6 niveles de pensamiento. Este es el punto que yo considero que es importantísimo tomarlo en cuenta para hacer nuestras actividades. La taxonomía de Bloom, como les he dicho, tiene estos 6 elementos, va de lo más básico a lo más complejo, desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Cada uno de estos niveles de pensamiento tienen palabras clave, y estas palabras clave nos ayudan a poder identificar hasta qué punto yo quiero que mi estudiante haga tal cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades, si yo lo que quiero es que el alumno recuerde o comprenda que son cosas distintas, podemos decir, bueno, el alumno va a rastrear, va a repetir en el caso de recordar. En el caso de comprender, va a revisar, va a contrastar, va a parafrasear. Se puede trabajar las dimensiones del aprendizaje, perdón, las dimensiones cognitivas con la taxonomía de Bloom. Y podemos tener hechos, conceptos, procesos, procedimientos, etcétera, y los podemos vincular con los diferentes niveles de pensamiento según Bloom. Vamos a ver unos ejemplos prácticos, ya eso sería lo previo para finalizar con esta charla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un nivel de pensamiento. Según nuestra tablita, tenemos el conocer, por ejemplo. De esos, yo voy a elegir qué es lo que debe de hacer el alumno. Puede ser definir, describir, listar, denominar, anotar, archivar. Son palabras clave. De ahí, ¿qué herramientas yo como docente conozco? Pues bueno, pues yo conozco YouTube, conozco el Chrome, conozco el Drive, conozco Evernote, conozco Wikipedia y conozco Instagram. Pues bueno, pues entonces yo elijo uno de estos verbos, de estas palabras claves, y puedo utilizar uno o dos recursos. Y me quedaría mi consigna o mi diseño, mi actividad de esta manera. A partir de la conferencia Ecosistemas de Aprendizaje de Juan Freire, anotar, que es uno de los verbos, en un documento en Google Drive, al menos 5 términos que eran desconocidos para usted. Entonces, ya estoy empezando a transformar una actividad que pudiera ser de una manera que ya considerando más la parte virtual, utilizando recursos digitales. Otro ejemplo, el nivel de pensamiento, análisis, que es el tercer nivel. Pienso qué hará el alumno. Resumir, graficar, comparar, estructurar, organizar, elaborar gráficos. ¿Qué herramientas utilizo? Los que yo conozca. Pues utilizo una herramienta como Vimeo, que es de videos. Puedo usar un Dropbox, que es para una nube. Popplet es un organizador gráfico. Audacity es una herramienta para editar audio. Genial para crear una infografía o presentaciones interactivas. Y Gimpy, que es para hacer dibujos. Y elijo una de estas.
Y mi consigna quedaría de esta manera. Después de haber realizado la lectura del capítulo 1 del libro Bases Conceptuales de la Educación a Distancia de Lorenzo García Aretio, elabore una infografía utilizando la herramienta Geniali, donde se puedan distinguir claramente los puntos más importantes o más relevantes del capítulo. Es elaborar el gráfico y utilizo la herramienta Geniali. Bueno, voy a darles 2 minutos para que hagan una especie de ejercicio sobre esto mismo que estamos platicando. Muy bien. Me imagino que muchos de ustedes habrán realizado este ejercicio rápidamente, muy sencillo, muy básico. Solamente necesitamos un verbo, una palabra clave o 2 palabras clave y herramientas. ¿Cuáles? Las que ustedes conozcan. Eso es algo fundamental. Porque si nosotros queremos utilizar herramientas que tal vez estén fuera de nuestro alcance o que no o que desconozcamos, muy probablemente esta actividad fracase. Entonces, lo más recomendable es que sean herramientas que conozcamos y que poco a poco vayamos aumentando nuestro número de herramientas. Y bueno, nada más era un ejercicio que quería compartir con ustedes. Y ya para finalizar, eh, ambas posturas, tanto trasladar como trasladar, son válidas y sobre todo en la época actual. Entendemos cuáles son las situaciones en las que nos encontramos, sabemos que no es que sea un entorno que totalmente virtual, no debería ser un entorno totalmente virtual. Esto es algo que está siendo emergente, es algo que lo tenemos que hacer porque pues no hay otra alternativa. Y algo que es importante, si queremos utilizar tecnologías, si vamos a hacer lo mismo, pues no tiene caso. No podemos utilizar las tecnologías para hacer lo mismo que sin ellas. Es decir, nuestra práctica tiene que ir con base en este tipo de herramientas que nos pueda potencializar nuestra docencia. Tenemos que reconocer que hay un paso previo para adaptar nuestras prácticas, es decir, trasladar no es algo malo, como les he dicho, sino que puede ser un paso previo para poder ir transformando, para ir a la parte de adaptar y de ahí a transformar. Pero si nosotros quedamos en la traslación, tenemos que ver que esa traslación sea con las mejores prácticas, con las actividades que mejor dominemos, con las mejores docencia, tanto virtual como presencial, que nosotros podamos impartir de la mejor manera. Tenemos que romper el miedo y al status quo. Muchos de los estudios que he revisado tienen que ver con esto de por qué los profesores no transforman o por qué los profesores solo se quedan en la traslación. Porque tienen en muchos casos, no miedo, aquí está mal empleada la palabra, es la resistencia al cambio y al status quo.
Muchos de los profesores dicen, es que, chispales, si lo hago de esta manera, siento que me siento vulnerable. Y no pasa eso. Lo que, al contrario, es de reconocer cuando el profesor trata de utilizar estos recursos y le funciona sobre todo. Y transformar sin tomar en cuenta al estudiante es una tarea sin sustancia. Es decir, la transformación tiene que ir de la mano siempre por el bienestar del estudiante, pensando en cómo va a aprender, pensar en qué impacto le va a dar esto. Y algo que muy importante es la motivación, tanto para uno como docente como para el estudiante, porque es importante y es vital para transitar de la traslación a la transformación. Y ya nada más para reflexionar, dos frases que me quedo de dos grandes educadoras. Como docente vas a influir en las mentes y los corazones de miles y miles de personas. Adria Zafiracu. Y tenemos que utilizar las emociones siempre a favor del aprendizaje y nunca en contra. Silvia Álava. Ambas docentes, ambas premiadas en Europa, y que yo creo que estas dos frases a mí me impactaron mucho, porque decía, bueno, ¿cómo vamos a impactar a miles? Sí, si tú sacas tu cuenta, al menos en el tiempo que yo llevo 17 años como docente, y si estamos pensando que tenemos alrededor de unos 100 estudiantes al año, es muy probable que sí impactemos a miles de personas. Y hay que jugar siempre con nuestras emociones para favorecer el aprendizaje y nunca para bloquear el aprendizaje. Y bueno, pues esta es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Y este es mi correo electrónico y esas son mis redes sociales para si quieren saber un poquito más del trabajo que venimos realizando. Muchas gracias. Disculpen que me haya pasado el tiempo, pero ese tema está muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la ponencia y pues llega el momento de interactuar y sí nos gustaría que participaran los que están aquí presentes en el webinar para externar sus dudas, sus comentarios, esto que reflexionaron en cada una de las preguntas que se realizó para pues nutrir a este webinar. Entonces, si alguien puede levantar su manita. El doctor Gerardo. Bueno, aquí más bien comentario, con esa cuestión de la pandemia. Pues ya ven que desde que entró lo del MEFI, pues se había utilizado la plataforma Wadi virtual o en la Facultad de Matemáticas también en línea 2, que es Moodle. Entonces, pues yo ya llevaba algunos años con algunos cursos ya bien elaborados, con una secuencia de actividades de aprendizaje. Y pues siempre mi metodología es pues dejarles esas actividades al estudiante para que investiguen sobre el tema que vamos a ver. Y en la sesión de clase, pues que no lleguen en blanco, o sea, ya al menos ya se pelearon un poquito con los conceptos, o sea, del checar los libros, checar en internet. También tengo una galería de recursos de videos y de todo tipo, hasta programitas y cosas ahí que ayudan al estudiante. Y les digo, pues chequen ahí, o sea, todo el material y sobre un tema específico. Y entonces, pues ya las actividades, y de hecho sí las procuro calificar lo más rápido posible para que tengan retroalimentación continua. Entonces, ahorita cuando vino lo de la pandemia, que inclusive Sergio Cervera me había platicado de lo de Teams y ya había medio explorado un poquito eso, y ya decía, pues ya huelo que esta cosa viene. Y me acuerdo que el viernes anterior al que nos encerráramos todos, les dije a uno de mis grupos, ¿saben qué? Prepárense porque nos vamos a trabajar con clases en línea. Es casi seguro que después de ese fin de semana empecemos con eso. Y parece que fue predictivo porque pues se suspendieron todas las actividades en marzo. Entonces, obviamente, pues aquí fue transitar a Teams, empezar a ver para que usar las clases por videoconferencia. Que bueno, pues tenía sus bemoles por la forma de la red al principio, pues así por la marcha fui aprendiendo de cómo usar la videoconferencia. Y como ya tenía las actividades, pues entonces combino las dos herramientas. Porque aunque Teams también tiene muchas para hacer algo similar a lo que se hace con Moodle, con Wadi Virtual, pues lo que hago es que utilizo lo de Wadi Virtual, lo de línea 2, y algunas cosas pues también las pongo en la parte de Teams. Y hay, por ejemplo, algunas cosas como, por ejemplo, hay un sitio que se llama Cocal, que es
creo que es Collaborative Computing on the web, on the web en este caso, o sea que es de lo que llamamos Sage, que es un paquete de software libre para matemáticas, y entonces a veces ni tienen los estudiantes que instalar Python o cualquier herramienta para hacer pequeños programitas de ecuaciones diferenciales. Entonces a veces yo les preparo algún programa y les digo, mira, aquí le movemos al programa, explico qué hace el programa, les digo, muévanla aquí para cambiar de sistema de ecuaciones o la ecuación que trabajen, muévanle, jueguen con él, experimenten. También les pongo videos, pues ahí, muy ilustrativos sobre, por ejemplo, el papel de los números complejos con álgebra lineal y otras cosas. Y pues así, para mí ha sido divertido, o sea, realmente me ha gustado dar las cosas en línea. Pero obviamente hay sus dificultades, ya no puedo usar el pizarrón como lo usaba antes, de que para explicar tengo que ver cómo, porque a veces es poco práctico, a veces trata de escribir con el mouse en la pizarra electrónica, y hasta inclusive conseguí un marquito para una tele, pero tampoco jaló muy bien. Con el celular también me hice un pequeño lápiz como para anotar así de casero, y sí funciona, pero como es chica la pantalla, pues ya trato de estar escribiendo, ya no es tan práctico, ¿sabes? Pues abro un documento de Scientific Word o algo de esta forma donde le escribo la parte de matemática, algunas ideas centrales, y entonces explico las cosas. Y algunas veces, pues sí, viendo algunos de los libros que están digitales, pues irme al tema y decir, miren, aquí vean lo que se está haciendo, y discutir las ideas. Pero pues ahí tiene uno que irse adaptando y ir viendo cómo estas nuevas tecnologías, y cada vez pues hay más recursos. Realmente es sorprendente todo lo que hay en la red, que muchas veces pues ni tenemos idea o desaprovechamos. Muchos alumnos no conocen pues la cantidad de material que hay muy valioso por ahí. Pues es más bien una reflexión que quería hacer acá. Muchas gracias, doctor Gerardo. Eso es algo muy importante, que muchos profesores estuvieron preparados o se prepararon sin quererlo en esta parte del uso de las tecnologías, y no fue tan drástico el cambio, ¿no? Y como usted bien dice, incluso hasta es enriquecedor, y extraña quizá la pizarra, se extraña mucho pues la interacción física con los estudiantes, eso es algo innegable, ¿no? Pero sí sucede mucho que los profesores que tienen pues bastante carga, sí se les complica, o los que no estaban muy familiarizados con la parte tecnológica, pues están sufriendo. Y sí es algo muy válido, ¿no? Pero a lo que voy pues en esta plática era comentar que, que está bien tener la parte de la traslación, no es algo que sea incorrecto, pero sí no quedarnos solamente en un estado, sino hay que ir avanzando en la medida de nuestras posibilidades. Y estoy convencido que muchos docentes, después del shock inicial, sí ha habido un crecimiento, pero también es algo que es innegable, pues el burnout, o sea, ya no soporto, ya no puedo, o incluso hasta enfermedades físicas, enfermedades mentales, surgen algunos problemas psicológicos, pues al estar tantas horas. Y les comparto que en lo particular, yo por estar 12 horas frente a la computadora diario, pues he tenido problemas de salud un poco delicados. De hecho, yo voy saliendo de uno. Entonces, hay que cuidar también esta parte de estar frente a la computadora tanto tiempo, de no estar, evitar, reducir los tiempos en cuanto a las clases, no porque no se deban de hacer, sino tratar de optimizar y de eficientar el tiempo que estemos frente a la computadora, sobre todo por nuestra salud, nuestra propia salud. Y claro que la traslación de cierta manera nos puede ayudar, pero no tanto cuando pasamos de una videoconferencia que puede ser un medio optativo a algo que sea necesario. Y nada más para comentarle, doctor, si hay la posibilidad, y esto yo ya le he hecho la bolita a las autoridades de la Facultad de Matemáticas, pues poder utilizar algo que se llama visor de documentos. Es una camarita que va sobre un plano, y usted puede hacer sus ecuaciones utilizando un lápiz y papel, y se va transmitiendo como si fuera una webcam, yo pienso.
Incluso estaba buscando ahorita, porque lo señalé como una herramienta que pudiera servir, sobre todo para los que usan mucho pizarrón. Es una herramienta que, pues, de entrada es un poquito cara, pero que para los que pudieran tener ese acceso o para la propia escuela que le podría convenir, pues es algo que se debería de considerar. Bueno. Ok, la maestra Viviana. Buenas noches a todos. Gracias, doctor William, por la presentación. Yo creo que tocaste muchos aspectos que estamos viviendo, ¿no? Y que seguiremos viviendo en un tiempo más. Y respecto a trasladar o transformar, pues esta plática está en torno a la práctica docente. Entonces, durante todo el webinar estuve reflexionando y mi pregunta es, en tu experiencia, ¿consideras que también la formación de un docente debe cambiar, transformarse o trasladarse para atender a las demandas actuales? Y digamos que ya venía como esa demanda antes del COVID, y lo que hizo la pandemia es como potencializarlo, como adelantarlo o hacerlo más rápido, esta transformación o este cambio o hacer ver la necesidad de usar otros medios, otros entornos para favorecer el aprendizaje, para que el aprendizaje llegue a más puntos o que podamos tener interacción, como estos espacios que tenemos ahora. Entonces, esa era mi pregunta. En tu experiencia, ¿consideras que no solamente la práctica, sino también la formación docente debe cambiarse, trasladarse, o incluso solo es adaptarse al uso de otras tecnologías sin cambiar la metodología? ¿Y cómo sería si podrías comentarme? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestra Viviana. Mira, fíjate que has tocado un punto bastante álgido y bastante interesante, y me explico. ¿Qué sucede cuando los profesionales de la educación están siendo formados, llámese desde el nivel de licenciatura, con las partes de los normalistas, o en el caso de licenciaturas de educación, pedagogía, etcétera? Muchos de ellos están siendo formados o fueron formados por docentes que, digamos, que vienen de otra filosofía, de otro tipo, no es que no quiero decir antiguo, porque no es que sea lo antiguo o que sea algo malo, sino que viene de otro momento histórico. En el caso particular, yo fui formado por profesores que venían de una corriente más del ámbito curricular y estaban más centrados en la parte curricular, en la parte del diseño del plan de estudios, vaya, se centraban básicamente en la cuestión educativa, que eso es muy bueno. Sin embargo, la parte tecnológica se quedaba rezagada y había uno que otro docente que le gustaba mucho esta parte, y había otros que daban clases de tecnología con educación, pero que se veía hasta el último semestre. Y fue mi propio interés en lo particular, como fui desarrollando esta parte de usar tecnología y educación, y muchos de mis compañeros que están en esta línea también fueron formados de manera similar. Entonces, digamos que la transformación no creo que se dé muy tersa, sino que va a ser un proceso que va a llevar mucho más tiempo, y que la transformación no va a venir tanto de los que formen, de los formadores, sino va a venir de la persona. Y esto poco a poco va a ir permeando en otras esferas. Por ejemplo, yo en mi caso muy particular, yo doy clases en licenciatura y posgrado, y siempre tengo este elemento del uso de la tecnología, pero no la tecnología por la tecnología, porque me gusta usar un Teams o me gusta usar la plataforma, sino que la plataforma y el Teams sean elementos que sean sorprendentes, que sean motivadores, que generen el interés por el aprendizaje.
Entonces, utilizamos la plataforma, tratamos de explotarla al máximo, o sea, no con las tareas o con los foros, sino que además utilicemos las lecciones, utilicemos paquetes SCORM, que nos lleva muchísimo tiempo, que esa es una realidad, pero que con base en esto, yo lo que estoy haciendo es formar a mis estudiantes, yo, William Reyes, formar a mis estudiantes y como bien dice en las últimas diapositivas, porque vamos a influir en el aprendizaje y en el corazón de miles de estudiantes. Bueno, o tal vez no de miles, pero sí vamos a transformar a uno o dos. Imagínense, si estamos pensando que yo durante 17 años he tenido al menos, así, bajita la mano, 1000 estudiantes. Si yo digo que el 1% de esos 1000 estudiantes han tenido algo significativo de mí, eso quiere decir que yo ya impacté muy probablemente a 10, a quizá 15, 20, que tal vez sea muy poco para el volumen, o tal vez a 100, no lo sé, pero esas personas van a tener esa semillita que van a formar a otros quizá de la manera como yo los formé. Esto es como, y esto me imagino que a muchos les habrá pasado, que cuando decidieron ser maestros, muchas veces es porque tuvieron a alguien de modelo. Yo me acuerdo que cuando quise dar clase, a mí me gustaba cómo da clase un maestro de historia en la prepa, en la prepa donde di clase, donde estuve. Y me gustó mucho que hasta dije, bueno, yo quisiera dar clase como este maestro. Y me dijeron, no, pues vete a estudiar educación. Claro que con el paso del tiempo ya mi interés fue de otro tipo, pero yo quería seguir dando clase y fue quien me inspiró. Entonces, nosotros inspiramos a otras personas. Y si nosotros usamos estos recursos y nosotros mismos nos transformamos, muy probablemente los estudiantes también se van a transformar. Y esto va a ser como un círculo virtuoso, porque estamos impactando, no a todos seguramente, pero sí a alguien o a algunos que van a imitar o que van a hacer cosas similares a lo que nosotros estamos haciendo. Y esto tan seguro estoy que muchos estudiantes que tengo o que tuve, mejor dicho, ya ahorita están en el campo laboral y que ya están siendo programadores de la plataforma, ya usan estrategias y a veces me mandan un mensaje, oye, ¿y cómo? Tengo pensado hacer esto, ¿qué te parece? Y, oye, qué bien. Que nos... Entonces, esto es, yo pienso que esta transformación, tal vez de manera institucional, pues está en el papel, pero que sea algo ya institucionalizado, que los docentes lo estén haciendo como parte de su práctica docente, eso lo veo muy difícil, pero que sí ya hay cada vez más docentes que lo están haciendo, eso es algo innegable, y que a su vez a otros que van a ser futuros docentes les va a interesar pues algo para poder también hacer su parte de transformación. No sé si con eso te estoy respondiendo. Sí, en gran parte. De hecho, la situación que comentas que cada profesor pues va a tomar esa iniciativa y dada esa iniciativa pues va a permear o va a favorecer, va a impactar a otras personas, es una situación que yo he vivido, ¿no? Desde que egresé de la licenciatura y ahora que estoy estudiando el posgrado. Sin embargo, sí, yo tenía en mente más bien como, no sé si ya has escuchado sobre la competencia digital docente, más bien como esa necesidad, si en tu experiencia has visto esta necesidad de incorporar ya competencias que sean acorde a la actualidad, a lo que ahora se demanda. Pues ya ves que ahora que cualquier cosa, uno eres competente o no eres competente. Yeah. Ya no es como tanto si tienes una licenciatura, si tienes unos estudios, ahora te puedes ir a la SEP y te certificas en alguna actividad o en algo en especial. Entonces, en mi reflexión iba más bien como, ahora es, por ejemplo, un maestro, un profesor de matemáticas, pues necesita saber matemáticas, ¿no? Pero también necesita saber didáctica. Pero ahora, dada la necesidad, pues muy, muy evidente, ¿no? Y que pues ahora se está dando un poquito más necesario, ya necesita ser competente
en algo más, ¿no? En esa digitalización, en esa parte de ahora, ¿cómo voy a integrar esa parte didáctica del contenido y ahora de los medios para favorecer ciertos aprendizajes? Y no solo de saber, sino saber hacer y saber ser. Ok, de acuerdo. Bien, aprovechando lo que estás comentando, ya me vino a la mente algo que hemos estado trabajando. Nosotros estamos en un proyecto que se llama Alfabetización Digital en las y los estudiantes de educación secundarias generales. Y lo que hemos estado observando, hicimos un estudio documental que ya pronto va a salir, que tiene que ver con la presencia de la alfabetización digital o de las habilidades digitales en los planes y programas de estudio. Resulta ser que la alfabetización digital se compone, según nuestro sistema educativo, en nueve dimensiones, que tienen que ver con el uso de la tecnología, con el automonitoreo, con el pensamiento crítico, con el pensamiento creativo, con la ciudadanía digital, con la comunicación, etcétera. Y estos 9 componentes, estas 9 dimensiones, quisimos corroborar si realmente está en el plan de estudios, si el plan de estudios tiene declarado esta parte de la alfabetización digital. Nos encontramos con que efectivamente sí tiene el plan de estudios del nivel básico, todas estas dimensiones de alfabetización digital y de habilidades digitales. Cuando nosotros presentamos los resultados preliminares a la Secretaría de Educación y a algunas autoridades de escuelas secundarias para poder medir si realmente los estudiantes están adquiriendo lo que supuestamente está en el plan de estudios, nos dicen los directores, es que eso le corresponde a ciencias naturales y medios, ciencias no, se me olvidó el nombre, de una asignatura, es una disciplina. Y le dije, no. Porque según lo que dice el plan de estudios, estas competencias digitales se deben de demostrar en cualquiera de las asignaturas. Por ejemplo, artes, cuando tienen que hacer pensamiento creativo, cuando tienen que comunicar a través de su obra, ya sea música, ya sea danza, ya sea pintura o lo que vayan desarrollando, lo tienen que desarrollar porque está en el plan de estudios. Por ejemplo, geografía tiene un componente de comunicación y de automonitoreo, que también son parte de las competencias digitales. Y entonces, ¿cómo se está mostrando? Y se quedan las autoridades, oye, pero pues ¿cómo? Sí, aquí está. O sea, hicimos la valoración y efectivamente todos los planes de estudio, todas las asignaturas del plan, de todos los campos de formación, tienen las 9 dimensiones de la alfabetización digital. Entonces, ¿cómo están alfabetizando a nuestros estudiantes? Es decir, ¿cómo los profesores están enseñando esto? Pero es que no es su trabajo. Claro que sí es su trabajo, porque si está aquí como una competencia, porque no solamente la cuestión de alfabetización digital tiene que ver solamente con la parte de la tecnología, sino cómo te comportas para usar la tecnología. Por ejemplo, ciudadanía digital, no estamos hablando de que, bueno, ¿cómo sé usar las redes sociales? No, sino tiene que ver con todo el comportamiento de una persona, respeto, ética, tiene que ver con inteligencia emocional, tiene que ver con valores, tiene que ver con muchos otros elementos que incluye la parte de las tecnologías. Y eso es algo que a nosotros nos falta. O sea, la tecnología lo vemos por separado y todas las demás competencias las vemos por otro lado, cuando realmente esto está íntimamente relacionado. Y entonces es cuando las autoridades se dan cuenta que pues aquí hay un problema. Y muchos nos dicen, muchos profesores, porque ya estamos empezando a platicar con profesores, es que esto no se puede hacer porque en mi comunidad no tenemos internet, no tenemos acceso a computadoras, pero yo les digo, es que no es precisamente por utilizar una computadora o utilizar internet que no vas a tener una comunicación, no vas a tener un pensamiento crítico, no vas a tener un pensamiento creativo. ¿Cómo lo haces? Ya luego nos daremos a tarea de ver cómo podemos canalizarlo a la parte del uso de las tecnologías. Entonces, pues nos damos cuenta que en el papel está. ¿Se exige para los estudiantes? Sí.
pero cómo lo están desarrollando los profesores, ese es en lo que te puedo comentar que estamos trabajando, porque eso es parte de la alfabetización digital de los estudiantes de secundaria. Es decir, no es que venga de por arte de magia que lo sepan, sino que alguien les tiene que enseñar. Y no es precisamente el maestro de cómputo, sino todos los profesores tienen algo que aportar a las competencias digitales de los estudiantes, que, ojo, no tiene que ver necesariamente con el uso de la tecnología. Sí es parte de, pero todo lo demás se involucra la tecnología, se involucra otros elementos que deben de ser desarrollados y que no están siendo desarrollados. Gracias, William. Sí, de hecho, la competencia digital docente hace mención a que, bueno, tiene varias áreas, ¿no? Y una de ellas es también la seguridad de datos, ¿no? En esta parte digital, como bien decías, cómo actúas, cómo te relacionas, cómo lo usas. Entonces, ahí es como la parte que deseaba reflexionar, es que cómo vas a favorecer una competencia digital si tú como profesor pues no te has capacitado o no tienes esa competencia digital, pero desde tu rol, desde tu trinchera, que es formar personas. Así es, así es. Y muchos no se han dado cuenta. Muchos no se han dado cuenta que también a ellos les toca, a nosotros nos toca. Y no solamente es la parte del contenido, sino también la parte competencial. Ok. Los estudiantes de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas que están presentes, ¿tienen alguna pregunta? Porque ustedes están próximos a egresar y les va a tocar una realidad quizás un poco diferente en la cual fueron formados. Está Raimundo, está Juari. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Diana. Incluso Yajaira, que ya es egresada. Así, Yajaira, desde tu perspectiva como recién egresada. Con confianza, no pasa nada. Estamos en la virtualidad. Exacto, no los ven. Bien, a ver si se animan. Yo sí tengo una pregunta, doctor, y es, ¿qué rol van a jugar aquí las políticas educativas para lograr justamente que en verdad se pueda dar un escenario donde esa transformación de las prácticas sean viables? Porque finalmente no todo depende del docente, ¿no? Entonces, o sea, realmente va a ser viable si las políticas educativas no nos están favoreciendo. Desafortunadamente, nosotros, y eso creo que lo he platicado, bueno, lo he platicado contigo, Estelita, y se los comparto con todos. Yo veo al sistema educativo, mejor dicho, a todo el sistema político y a todo el sistema social, como una gran locomotora. Y el que está al frente de la máquina, ¿sí?, es el sistema productivo, es la industria, es la industria de transformación, los servicios, etcétera. Y así podemos ir viendo que cada vagón de esta máquina, de esta locomotora, pues son los distintos sectores, ¿sí? Tenemos el sector social, que está muy pegadito, tenemos el sector productivo, tenemos los diferentes sectores, vaya. Pero el sistema educativo, el sistema educativo, la política educativa es la última, es el cabús de este tren. Entonces, si nosotros hiciéramos una analogía de que los cambios o las transformaciones, pues primero las recibe la locomotora, es hasta el final, en este caso el sistema educativo, cuando se siente algún cambio. Pero resulta que cuando ya está en algún cambio el sistema educativo, lo que está al frente ya cambió, ¿sí? Entonces, cosas tan sencillas como, por ejemplo, modificar
o no sencillas, sino tan básicas como cambiar un plan de estudios, pues implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y por ende no puede ir a la par de los cambios que va sufriendo la sociedad o que va experimentando la sociedad. Entonces, desafortunadamente, yo lo que veo es que nuestro sistema político y específicamente las autoridades en cuestiones educativas se aletargan, no saben cómo responder a estas situaciones, a estos fenómenos. Y prueba de ello nos damos cuenta con los programas educativos que se están dando en educación básica. Aprende en casa, Aprende Casa 2.0, que la respuesta fue ver televisión. Y no hubo un proceso mucho más profundo, más pedagógico. Y esto no es una crítica a México, ¿eh? Esta es una situación que se da a nivel internacional. Y hay instituciones como por ejemplo la Universidad de Boston, si no me equivoco, que dijo, los estudiantes están aprobados o están reprobados. No les vamos a dar una nota, no les vamos a dar A o B o C, como se maneja ahí en Estados Unidos, sino les vamos a dar el aprobado o el suspendido. Y esto es porque obedece a una situación extraordinaria. La pandemia es una situación extraordinaria, no porque sea buena, sino porque está fuera de lo común. Y ante estas situaciones extraordinarias, la política educativa fue muy, digamos, por decirlo menos, fue muy laxa, fue muy eh, ambigua incluso. Y te lo digo porque como hemos estado trabajando muy de cerca con las escuelas secundarias, eh, hay un verdadero eh, caos en las escuelas, no saben qué hacer, no saben cómo actuar, cada escuela trabaja como puede, pero quieren dar los mismos resultados que previo a la pandemia, y eso es imposible. O sea, no puedo calificar a un estudiante con 6, con 7, con 8, con 9, con 10, cuando su situación es muy distinta a la de otro estudiante que tal vez esté en una condición socioeconómica mucho más difícil o con estudiantes que sí tienen, que tienen los medios para poder conectarse. Y se lo digo a mis estudiantes de licenciatura también, o sea, no solamente en esos niveles, sino que pues hay una verdadera, no hay una política como tal. Si ante una situación extraordinaria, como que ahí vamos, cada quien en su trinchera va haciendo estos cambios a manera digamos, eh, particular, no como una generalidad, pues imagínate en un sistema que supongamos y esperemos que así sea en un escenario post pandemia, ¿qué es lo que va a suceder? De hecho, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía previo a la pandemia? Entonces, lo hemos comprobado, el sistema educativo mexicano, el sistema educativo en general, es muy aletargado y no responde con la misma eficacia y eficiencia que otros sistemas. Cuando empezó la digitalización, pues lo que se le ocurrió al gobierno es regalar laptops y tablets, aunque no tuvieran nada, no supieran usarlo. En su momento hicieron el programa de Ciclomedia, pero los profesores no lo querían usar, la autoridad no la quería utilizar porque le daba miedo que lo echaran a perder y se lo iban a cobrar, entonces mejor le ponían candado. Entonces, cosas como esa, pues nos da una idea de cómo estamos actualmente. Y estamos hablando de las instituciones públicas. Ya no me atrevería a decir de las instituciones privadas, que pues yo me imagino que se manejarán de otra manera y que tienen éxito, pero no es muy diferente a cómo se manejaría una institución educativa pública. Entonces yo creo que la política educativa sí es muy difícil que la pueda atender, que pueda tener esos cambios, pueden tener esos cambios, pero el cambio, ahora sí que como dice el eslogan, está en nosotros, está en nuestra manera de ver las cosas. Nosotros en la investigación que estamos haciendo, le estamos hablando no de cuánta gente tiene acceso a una computadora, sino qué está haciendo con esa computadora, cómo está desarrollando sus competencias digitales y qué es lo que le hace falta a los profesores para que puedan hacer una buena
transformación de su práctica educativa. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta y agradezco mucho su ponencia, ha sido muy interesante y procedo a la lectura de la constancia que posteriormente le haré llegar a su correo. El Grupo de Investigación e Innovación para la Educación Matemática de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la presente constancia al doctor William René Reyes Cabrera por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, RECINEM, con la ponencia Trasladar o transformar las prácticas educativas en la virtualidad, llevado a cabo el día de hoy, 9 de diciembre de 2020, en la plataforma Microsoft Teams. Firman la secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, Marta Jarero Cumul, la coordinadora de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, Estelita García, y la representante del comité organizador, Viviana Ascorra Novelo. Bien, doctor, pues ha sido un gusto tener su presentación. Esperemos que en siguientes ocasiones podamos contar con su valiosa asistencia y muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Claro que sí, pueden contar conmigo. Gracias, doctor. Nos vemos. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches.